Buenos días chicos, vamos a dar comienzo a la clase número 14. En ella vamos a hablar de las ramas infinitas y de las asíntotas. Si recordáis, en diferentes clases ya habíamos estado hablando de las asíntotas de una función, o si recordáis que cuando os enseñé a representar gráficamente la hipérbola, os decía que tenía una asíntota horizontal y otra vertical, o cuando trabajamos con la exponencial que decíamos que tenía una asíntota horizontal, o en la logarítmica una asíntota vertical. Bueno, lo hice un poco para introduciros y que tuvierais el concepto de lo que es una asíntota. Y hoy vamos a detallar pues lo que es una asíntota de una función y os voy a enseñar a calcularlas, ¿vale? Esta clase es importante porque luego cuando pasemos en el tema siguiente a representación gráfica de funciones, uno de los pasos previos va a ser calcular las asíntotas de una función y también va a ser algo clave en el curso que viene, segundo de bachillerato. Así que si algo no quedará claro, por favor preguntadlo. Vamos a ver en primer lugar la definición de rama infinita y después la de asíntota. Decir que una rama infinita son tramos de la curva que se alejan indefinidamente. Y decir que cuando una rama infinita se ciñe, se aproxima a una recta, a este se le llama asíntota. Es decir, que podemos decir que una asíntota es una rama infinita de la función que se aproxima a una recta y se aproxima a esa recta tanto como queramos, decíamos en clases anteriores, pero sin llegar a cortarla. Decir que existen tres tipos de asíntotas de una función, que son las que os represento, ¿vale? Esta primera función que he puesto aquí, pues nada, tiene como veis una asíntota vertical y bueno, veis que también tiene una asíntota horizontal, lo veis, son ramas infinitas porque como nos dice la definición, son tramos de curvas que se alejan indefinidamente, lo veis, se aleja y luego por otro lado se aproxima, es decir, se está ciñendo a una recta, en este caso a esta recta vertical y en este a esta recta horizontal. Así que nada, vemos que esta función tiene una asíntota vertical y una asíntota horizontal, que esta función tiene asíntota vertical, asíntota horizontal y que esta otra función tiene una asíntota vertical y una asíntota oblicua, ¿vale? Cuando la recta no sea ni vertical ni horizontal, a esa recta a la que se aproxima pues le llamaremos asíntota oblicua. Así que los tres tipos de asíntotas que puede representar una función, son vertical, horizontal y oblicua. Entonces, si os dais cuenta en estos ejemplos, y os lo he puesto a continuación ahora cuando dé la vuelta al folio, es que una misma función no puede tener una asíntota horizontal y oblicua a la vez. Como veis, aquí hay vertical y hay horizontal, aquí también vertical y horizontal, y aquí hay vertical y oblicua. Una misma función no puede tener simultáneamente una asíntota horizontal y una asíntota oblicua, ¿vale? Como eso es importante, os lo he marcado aquí en color rojo. Y ahora pues nada, lo que voy a hacer es coger diferentes ejemplos y os voy a enseñar a calcular las asíntotas de una función. Como acabamos de ver que una misma función no puede tener una asíntota horizontal y una asíntota oblicua, voy a tener que explicaroslo en dos ejemplos. Una función que tenga asíntota vertical y horizontal y otro segundo ejemplo donde la función tenga una asíntota vertical y una asíntota oblicua. Así que vamos a ver cuáles son los pasos en este ejemplo. Nos piden que estudiemos las asíntotas de las funciones que nos encontramos a continuación. En primer lugar, de la función y igual a f de x igual a x partido de x más 1. Siempre el orden que vamos a seguir va a ser el mismo, ¿vale? Vamos a ver si tiene vertical, después horizontal y por último oblicua. Vale, pasos para estudiar si una función tiene una asíntota vertical. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar el dominio de la función. Entonces el dominio de la función es todo el conjunto de los números reales, excepto el valor o valores que anulan el denominador. Igualamos a 0 el denominador, si despejamos el 1 que está sumando pasa restando. Entonces nos damos cuenta que el dominio de esta función es todo el conjunto de los números reales, excepto el valor menos 1 que es el que anula el denominador. Luego esta función de tener una asíntota vertical la va a tener en el punto que no está en el dominio, en el punto que hemos excluido del dominio que es el menos 1. Entonces una vez que hemos hecho esto, estudiamos el límite cuando x tiende al valor que hayamos quitado aquí. Si hubiéramos excluido dos valores del dominio, pues esta función podría tener dos asíntotas verticales. Estudiando el límite en menos 1, imaginaros que el otro valor en el que la función no está definida es el 2, pues repitiendo lo mismo con el valor 2. O sea que una función puede tener solamente una asíntota vertical o tener varias. En este caso, como solamente hemos excluido un punto del dominio, pues solamente hay un candidato a asíntota vertical. Entonces eso, como el valor que he quitado ha sido el menos 1, ¿vale? Os lo marco aquí si queréis, por eso estudiamos el límite cuando x tiende a menos 1 de la función x partido de x más 1. Os dije que repasaseis las indeterminaciones porque vais a ver qué es lo que nos va a aparecer aquí constantemente. Si cambiamos
la x por menos 1 nos quedaría en el numerador menos 1, en el denominador menos 1 más 1, que es 0. Hemos llegado a la indeterminación k partido por 0 con k distinto de 0. Entonces, siempre que al estudiar la asíntota vertical lleguéis a la indeterminación k partido por 0, esto querrá decir que hay una asíntota vertical. Si me queda la indeterminación 0 entre 0, no hay asíntota vertical. Insisto, tiene que quedar la indeterminación k partido por 0. Luego, si queréis, hacemos un pequeño resumen de qué indeterminación queda con cada una de las asíntotas. Así que como me ha quedado la indeterminación k partido por 0, sé que va a haber una asíntota vertical. ¿Y cuál es la ecuación de la asíntota? Pues nada, como la recta es vertical, será de ecuación x igual a un número. ¿A qué número? Pues al número que he excluido en el dominio o del número en el que he calculado el límite. Y ya sabemos que cuando nos queda la indeterminación k partido por 0 tenemos que hacer límites laterales, ¿vale? Esto ya no es nuevo, es de la clase en la que vimos este tipo de indeterminaciones. Nos acercamos a menos 1 por la izquierda cogiendo el menos 1,1, arriba negativo, abajo negativo, menos entre menos más, este límite es más infinito. Y si cogemos el menos 0,9, que está próximo a menos 1 por la derecha, arriba nos queda negativo y abajo nos queda positivo, y menos entre más, menos, ¿vale? Entonces, deciros que no hay que decir en este caso que el límite no existe, porque bueno, estos límites vais a ver que luego los vamos a necesitar cuando hagamos una pequeña representación de las asíntotas. Entonces, bueno, parece un poco raro, pero vais a ver en el siguiente ejemplo, cuando calcule la asíntota vertical, que es hacer lo mismo, ¿vale? Así que tendremos oportunidad de volver a repasarlo. Vale, vamos a pasar al siguiente tipo de asíntota, asíntota horizontal, ¿vale? Aquí creo que es un poco más fácil. Para calcular las posibles asíntotas horizontales de una función, siempre hay que calcular los dos mismos límites. El límite cuando x tiende a infinito de la función y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, ¿vale? Esto siempre es así. Aquí calculamos el límite en el punto que hemos excluido del dominio o puntos que hemos excluido del dominio, y para la horizontal siempre el límite en más infinito y en menos infinito. De nuevo, os ponemos en práctica lo que ya sabemos de indeterminaciones y os pedí que repasarais en la clase del martes. Si cambiamos x por infinito, nos quedaría la indeterminación infinito entre infinito. Comparamos grados con el truco que vimos, vemos que tienen el mismo grado. Luego el límite se calcula dividiendo los coeficientes. Coeficiente del numerador 1, porque no pone nada, del denominador 1 también, y 1 entre 1, que es 1. Así que llegamos a que el límite cuando x tiende perdonadme, a que el límite cuando x tiende a infinito de la función jolín, me entra la tos, es 1. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función, bueno, dijimos que para calcular el límite menos infinito poníamos infinito en positivo y cambiábamos x por menos x, que es lo que he hecho aquí. Identificamos qué indeterminación nos queda al cambiar x por infinito, que sería menos infinito entre menos infinito, sin determinación. Aplicamos el truco, comparamos grados, vemos que el grado del numerador es el mismo que el grado del denominador, entonces lo que tenemos que hacer es dividir coeficientes. El coeficiente de mayor grado arriba del término de mayor grado arriba es menos 1 y el coeficiente del término de mayor grado en el denominador es menos 1 también, y menos 1 entre menos 1, que es 1. Entonces siempre vais a calcular estos dos límites, en infinito y en menos infinito. Si al calcular estos límites, el resultado de los límites os da un número, 0 también, ¿vale? Que es un número que muchas veces me lo preguntáis, eso querrá decir que sí que hay asíntota horizontal. Y si estos límites me dieran infinito o menos infinito, querrá decir que no hay asíntota horizontal. Así que como me han quedado número, llegamos a la conclusión de que sí que hay asíntota horizontal, lo escribimos, que hay asíntota horizontal, y la ecuación de la asíntota, como es una recta horizontal, es de ecuación y igual a 1. ¿Y de dónde he sacado el 1? Pues nada, el 1 es el valor que me haya quedado en estos límites. Esos límites pueden quedar distintos, ¿vale? Como veréis al año que viene, pero bueno, en este curso, cuando hagáis el límite en infinito y menos infinito, siempre os va a quedar el mismo valor. Así que llegamos a la conclusión, como el valor de esos dos límites ha sido un número, que sí que hay una asíntota horizontal y la ecuación es y igual a 1, porque nos ha quedado que los límites valían 1. Hemos dicho que una función no podía tener simultáneamente asíntota horizontal y asíntota oblicua. Luego, como nos ha quedado que tiene asíntota horizontal, automáticamente no tiene asíntota oblicua, y hemos acabado de estudiar las asíntotas. Así que nos ha quedado que tiene una vertical
en la horizontal. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar las asíntotas y a partir de ahí hacer un esbozo de la función, es decir, representar más o menos cómo sería la gráfica de esa función. Entonces representamos las asíntotas, mirad, asíntota vertical en x igual a menos 1, pues nada, la recta x igual a menos 1, que es esta de aquí, y mirad en qué se traducen los límites laterales, ¿vale? Si queréis lo marco ahora con algún color. Cuando me acerco a menos 1 por la izquierda, la función se va a más infinito, es decir, hacia arriba. Cuando me acerco a menos 1 por la izquierda, la función se va hacia más infinito, ¿vale? Os lo marco, que este más infinito se traduce en esta flecha de aquí. Y ahora si cogemos otro color, cuando me acerco a menos 1 por la derecha, la función se va hacia menos infinito, es decir, hacia abajo. Cuando me acerco a menos 1 por la parte de la derecha, la función se va hacia menos infinito, es decir, hacia abajo. Y luego, por otro lado, sabemos que tenemos una asíntota horizontal de ecuación y igual a 1, que es esta recta de aquí. Y con esto podemos hacer un pequeño esbozo, porque si la función viene de menos infinito y se tiene que pegar a esta asíntota, pues nada, tendrá que hacer algo de este tipo. Y aquí lo mismo, si la función viene de más infinito y se tiene que pegar a la asíntota horizontal, se tiene que aproximar a ella, pues no le queda más que hacer una cosa como así, ¿vale? Repito, es un esbozo, ¿vale? Más o menos una representación gráfica de la función. Cuando yo os enseñe a derivar, veremos cómo se hacen estas representaciones de una forma más exacta. Así que nada, en este primer ejemplo la función tiene asíntota vertical y asíntota oblicua. Vamos a ver un segundo ejemplo, asíntota vertical y asíntota horizontal, y vamos a ver ahora un segundo ejemplo donde la función va a tener asíntota vertical y asíntota oblicua. Vamos a ver que calcular la asíntota oblicua es un pelín más complejo, pero os voy a enseñar un pequeño truco por si a alguien no le saliera usando límites. Ahora lo vamos a ver. Pues venga, trabajamos con este segundo ejemplo. Tenemos una función y igual a f de x igual a x cuadrado partido de x menos 1, y lo mismo, tenemos que estudiar sus asíntotas. Asíntota vertical, ¿vale? Si veis los mismos pasos que antes, estudio el dominio, como es un cociente de polinomios, vemos cuando se anula el denominador, que bueno, podemos ver a ojo que se anula en el 1, y si no, bueno, pues nada, resolvéis la ecuación de primer grado. De manera que el dominio de esta función es todo el conjunto de los números reales, excepto el valor que anula el denominador, que es el 1. Así que esta función de tener una asíntota vertical la tendrá en 1. Por ello estudiamos el límite cuando x tiende a 1 de la función. Recuerdo, si me queda la indeterminación k entre 0 hay asíntota vertical, si me queda la indeterminación 0 entre 0 no hay asíntota vertical. Cambiamos la x por 1, en el numerador nos queda 1, en el denominador 0, así que sí que nos ha quedado la indeterminación que necesitamos, k partido por 0 con k distinto de 0, y llegamos a la conclusión de que sí que hay una asíntota vertical y que la ecuación de la asíntota, pues como antes, es x igual a 1. ¿Qué tenemos que hacer con esta indeterminación? Como vimos en clases anteriores, límites laterales. Me acerco a 1 por la izquierda, sustituyendo el 0,9, arriba da positivo, abajo negativo, luego este límite es menos infinito. Cogemos un valor próximo a 1 por la derecha, el 1,1, y nos quedaría positivo y positivo, que es más infinito. Recordad que el valor de estos límites luego los utilizamos para hacer el esbozo de la representación gráfica de la función. Así que nada, hemos acabado con las asíntotas verticales. De nuevo vuelvo a recordar que una función puede tener más de una asíntota vertical si, por ejemplo, en el denominador hay una ecuación de segundo grado y hay dos valores que anulan el denominador. Asíntota horizontal, pues nada, como os he explicado antes, en la horizontal siempre dos límites, el límite en infinito y el límite en menos infinito. Límite cuando x tiende a infinito de la función, nos queda la indeterminación infinito entre infinito, entonces tenemos que comparar grados, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, luego este límite va a ser infinito, y en positivo, porque la indeterminación nos quedó infinito, positivo arriba y positivo abajo, más infinito. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función, hacemos el cambio que ya hemos explicado en clases anteriores, pongo límite cuando x tiende a infinito y cambiamos x por menos x. Menos x al cuadrado va a ser positivo por tener el exponente par, y abajo nos queda, como veis, menos x menos 1. ¿Qué indeterminación es la que nos queda? Infinito arriba, y abajo nos quedaría, como el que manda es menos x, nos quedaría menos infinito. Comparamos grados, el grado del de arriba puede el de abajo, luego el límite va a ser infinito y con signo negativo porque el numerador es positivo, en la indeterminación el denominador negativo. Decíamos que para que hubiera una asíntota horizontal nos tenían que quedar estos límites con valor un número. No nos ha quedado un número, esto quiere decir que la función no tiene asíntota horizontal y que puede haber asíntota oblicua. Así que nada, pasamos a continuación a explicar cómo se calcula la asíntota oblicua de la función, ¿vale? Vais a ver que es aprenderse dos fórmulas y que es un poco más complejo, pero bueno, como os decía, os voy a contar luego un pequeño truco para enseñaros a calcular las asíntotas oblicuas.
Mira, si la asíntota no es vertical ni horizontal, si fuese vertical sería x igual a k, como hemos visto. Si es horizontal es y igual a k, un número, y si es oblicua, pues nada, es la ecuación explícita que manejábamos en el tema de las rectas, y igual a m por x más n, donde recordar que m era la pendiente y me da la inclinación de la recta y n es la ordenada en el origen. Bueno, pues para calcular la m y la n, deciros que simplemente hay que aplicar estas dos fórmulas, ¿vale? Que os pongo, que os tenéis que aprender. M se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de la función dividida por x, y la n se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x, ¿vale? Recordad que esta m es la m que habréis calculado previamente en el paso anterior. Así que nada, como veis, es aplicar fórmulas y sacar el valor de m y de n mediante límites. M sustituimos en la fórmula límite cuando x tiende a infinito de la función, que era x cuadrada partido de x menos 1, dividido entre x. Vamos a colocar todo esto. Quien vea que x menos 1 directamente pasa al denominador multiplicando, perfecto, y quien no, pues hace la división con los dos puntitos. Dividimos x cuadrado entre x menos 1, lo dividimos, que es esta raya de división, entre x. La x era como si tuviera debajo un 1. Recuerdo que las fracciones se dividían multiplicando en cruz. X cuadrado por 1, que es x cuadrado, y x menos 1 por x, que es x cuadrado menos x. Pero lo que os digo, esto siempre va a pasar al denominador multiplicando, por si queréis ahorraros tener que hacer la división con los dos puntitos. Entonces nos ha quedado al final este límite que nos da la indeterminación infinito entre infinito. Comparamos grados, vemos que los dos polinomios tienen el mismo grado, son de grado 2, así que el límite es la división entre sus coeficientes. Coeficiente de mayor grado arriba 1, coeficiente del término de mayor grado abajo es 1, porque no pone nada, y 1 entre 1, que es 1. Así que ya hemos podido calcular la m, ya sabemos que la m es 1. Vamos ahora a calcular la n. Entonces, a la hora de calcular la n, es límite cuando x tiende a infinito, aplicando la fórmula de la función f de x, x cuadrada a partir de x menos 1, menos lo que nos ha dado la m, que nos dio 1 multiplicado por x. Hay que tener bien calculada la m. Si la m no está bien calculada, la n os va a salir mal también, ¿vale? Esta es una pequeña pega que tiene esto. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado entre x menos 1 menos x, porque 1 por x es x. Mirad qué indeterminación nos queda. El límite de esto es infinito, no hace falta que lo volváis a calcular, lo teníais de la asíntota horizontal, ¿vale? La asíntota horizontal veis que este límite ya lo teníais calculado, ¿vale? Si os dais cuenta, y era infinito. Así que nos ha quedado el límite del primer sumando, que es infinito, menos, y ahora si cambiamos la x por infinito, infinito también. Es otra de las indeterminaciones que ya habíamos explicado. Decíamos que la indeterminación infinito en menos infinito, si no hay raíces, lo que teníamos que hacer era operar antes de calcular el límite, es decir, ponemos el mínimo común múltiplo, que es x menos 1, x cuadrado se queda igual, y ahora hacemos x menos 1 entre 1, que es x menos 1, por menos x, es menos x cuadrado más x cuadrado y menos x cuadrado se van, y al final llegamos al límite cuando x tiende a infinito de x partido de x menos 1. Nos da la indeterminación infinito entre infinito. Comparando grados, tienen el mismo grado los dos polinomios, dividimos los coeficientes de los términos de mayor grado, arriba es 1, abajo es 1 también, 1 entre 1, que es 1, así que ya hemos podido calcular que la n es 1, así que si sustituimos que la m es 1 y que la n es 1, llegamos a que la asíntota es igual a x más 1. Y ahora lo que vamos a hacer es un pequeño esbozo de la representación gráfica de la función. Recuerdo que tenía una asíntota vertical en 1, que lo habíamos hecho en el paso anterior. Tenía una asíntota vertical en 1. Al acercarnos a 1 por la izquierda, la función se va hacia menos infinito, es decir, hacia abajo. Si me acerco a 1 por la parte de la izquierda, que es esta, la función se va hacia menos infinito, que es hacia abajo. Y cuando nos acercábamos al valor 1, pero por la derecha, la función se iba hacia más infinito, es decir, hacia arriba. De manera que a la derecha del valor 1, la función se va hacia arriba, hacia más infinito. Para representar la asíntota oblicua igual a x más 1, pues nada, tenemos que hacer una tabla de valores. Le dais 2 o 3 valores, los que queráis. Si le doy el valor 0 a la x, la y vale 1. Si le damos el valor 1, nos queda 2. Si le damos el valor menos 1, nos da 0. Llevamos esos puntos al dibujo, el punto 0, 1, el punto menos 1, 0 y el punto 1, 2. Lo unimos y esa es la asíntota oblicua. Así que tenemos que la función por aquí venía de más infinito y se tiene que pegar a la asíntota, pues nada, hará algo de esta forma, y aquí lo mismo, la función viene de menos infinito y se tiene que pegar a la asíntota, así que esta sería la representación, un esbozo, ¿vale? Porque no es algo muy preciso y exacto de la representación gráfica de esta función. Así que bueno, antes de pasar
A lo siguiente, quería hacer un resumen de en cada una de las asíntotas qué indeterminación os sale, ¿vale? Para que las tengáis claras. Hemos visto que la indeterminación, en la asíntota vertical sale la indeterminación k partido por 0, en la asíntota horizontal sale la indeterminación infinito entre infinito y en la oblicua salen dos indeterminaciones, al calcular la m infinito entre infinito y al calcular la n infinito menos infinito. Así que hay que tener muy claras las indeterminaciones k entre 0, infinito entre infinito e infinito menos infinito para saber calcular de forma correcta las asíntotas de una función. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es pasaros a poner dos observaciones, que son dos pequeños truquitos que creo que os pueden ayudar a la hora de calcular las asíntotas de una función. La primera observación es cómo sé a simple vista, sin hacer ningún cálculo, si una función va a tener asíntota oblicua o no. Bueno, pues ahí lo tenéis, que una función tiene asíntota oblicua cuando el grado del numerador sea una unidad mayor que el del denominador, ¿vale? Si os dais cuenta en el ejemplo 2, el grado del numerador es 2, el del denominador es 1, así que se cumple esto, que el numerador tiene un grado más que el denominador. Por el contrario, en el primer ejemplo que hicimos, que era la función x partido de x más 1, no se cumple que el grado del numerador sea una unidad mayor que el denominador, por eso nos quedó que no tiene asíntota horizontal. Así que nada, un pequeño truco para que en cuanto os den un ejercicio y miréis cuál es la función, sepáis si va a tener una asíntota oblicua o no lo va a tener. Repito, tiene asíntota oblicua siempre que el grado del numerador sea una unidad mayor que el denominador, que es lo que tenéis en la observación 1. Y bueno, simplemente os quería contar en esta observación 2 una forma alternativa para calcular la asíntota oblicua de la función. Como veis, calcular la asíntota oblicua de una función no es del todo sencillo, hay que sustituir en la fórmula de la m, la n y bueno, resolver las indeterminaciones que queden. Entonces, bueno, en el examen que ponga habrá que calcular las asíntotas de la función utilizando lo de la m y la n, pero bueno, si alguien se atasca y no le sale, pues antes de no poner nada, le voy a dar una alternativa de cómo calcular las asíntotas de una función, pero bueno, la puntuación sería un poco menor que quien lo haga con límites. Y aquí os lo pongo, que otra forma de obtener la asíntota oblicua, si en algún ejercicio con los límites nos sale, sería dividimos el numerador entre el denominador, ¿vale? Para ello tenéis que recordar cómo se dividían polinomios con la cajita esta. Llamo n al numerador de la fracción algebraica, d al denominador de la fracción algebraica. Dividís, el resto de la división me da igual, lo único que me interesa es el cociente, porque la ecuación de la asíntota oblicua es i igual al cociente de esa división. Vamos a ponerlo en práctica en el ejemplo que acabamos de hacer para que veáis que llegamos al mismo resultado. En el ejemplo 2 teníais la función x cuadrado entre x menos 1, así que dividimos el numerador x cuadrado entre el denominador x menos 1. ¿Vale? Hay que dejar un hueco. Quien no se acuerde de cómo se dividían polinomios, bueno, pues tampoco va a tener muchas opciones con esta otra forma, pero bueno, para los que sí se acuerden es una forma rápida, por si no salen los límites o si queréis comprobar si con límites lo habéis hecho bien. Entonces tenemos x cuadrado, teníamos que pensar qué poner aquí para que al multiplicarlo por x nos dé x cuadrado. Necesito una x y esta x multiplica todo lo que tenemos dentro de la cajita, x por x cuadrado, ¿vale? Y luego la novedad era que venía para acá cambiada de signo, menos x cuadrado, x por menos 1, menos x, como hay que traerlo cambiado de signo, más x. Y ahora sumábamos, estos se nos van, que era lo que siempre teníamos que conseguir, y aquí nos queda x. Y ahora digo, ¿qué tengo que poner aquí para que al multiplicarlo por x me dé x? Pues necesitamos un 1 y este 1 multiplica todo lo de la cajita y lo traemos para acá cambiado de signo. 1 por x, que es x, cambiada de signo menos x, 1 por menos 1, que es menos 1, cambiada de signo más 1. Sumamos, estos se van como siempre y aquí nos quedaría un 1. Ya no podemos seguir dividiendo porque 1 entre x no se puede dividir, ¿vale? Lo suyo que sería que esto sí que os sonara, ¿vale? Se ve como desde tercero de la ESO. Así que hemos dicho en esta observación número 2 que la asíntota oblicua es igual al cociente de la división y el cociente de la división es x más 1, ¿vale? Y como comprobáis hemos llegado al mismo resultado haciéndolo con límites, que llegamos a i igual a x más 1, que haciéndolo con la división de los polinomios, que llegamos a lo mismo, i igual a x más 1. Así que repito, para tener la máxima puntuación hay que hacerlo con límites, porque para eso hemos estudiado límites, pero si os atascáis o queréis hacer una comprobación de que habéis llegado bien al resultado, podéis usar esta observación número 2. Entonces, bueno, no sé qué os ha parecido lo de las asíntotas, ¿vale? Sé que al principio es un poco lioso, pero luego vais a ver que es muy metódico, ¿vale? Es hacer siempre lo mismo. Entonces, para ver si ha quedado claro, os voy a pedir que hagáis
para el viernes la tarea 14, que consiste en hacer los apartados 1A y B de la página 287, 1A y B 287. Únicamente quiero que estudiéis las asíntotas y luego, como yo he hecho los ejemplos que os he mostrado, un esbozo de cómo sería la representación gráfica de la función. O sea, no tenéis que hacer eso que hice en el enunciado, de estudiar la posición de la curva respecto a la asíntota. Como sé que esto es un poco complejo, lo que haremos en la clase del viernes, os mandaré alguno más para que practiquéis de asíntotas y ya nos seguimos avanzando hasta la clase del lunes. Por favor, cualquier duda de esto me la preguntáis por privado o en un comentario en la clase. Muchas gracias. Hasta mañana.